En este vídeo vamos a resolver un problema de balance, en concreto un problema de la prueba PBAU de Andalucía, el modelo suplente de junio de 2021. En él nos dice: una empresa presenta la siguiente información sobre sus elementos patrimoniales y como vemos los elementos patrimoniales en una tabla desordenados. Se nos pide que elaboremos el balance de situación según las normas del Plan General Contable, es decir, que ordenemos esta tabla de elementos patrimoniales con la estructura del balance. En el apartado B se nos pide la cifra del capital social, que está aquí y pone que está a determinar, y en el apartado C, calcular y comentar el ratio de endeudamiento, que se calcula como el pasivo entre el pasivo más el patrimonio neto. Vamos a comenzar elemento por elemento y vamos a ir trasladándole al balance, que aunque ya está resuelto, vamos a indicar dónde va. Por lo tanto, comenzamos por la primera cuenta, proveedores. Proveedores es una cuenta de pasivo y dentro del pasivo de pasivo corriente. Lo que significan los proveedores es el dinero que hemos dejado a deber a aquellos proveedores que nos han traído mercancía. Por lo tanto, es una deuda que tenemos contraídas con los proveedores por valor de 1.300 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, productos terminados. Los productos terminados se van a guardar en el almacén y son existencias. Por lo tanto, pertenecen al activo corriente porque van a tener un plazo corto en la empresa porque se espera que se vendan antes de un ejercicio económico por valor de 3.600 euros. Por lo tanto, irá al activo corriente, dentro del activo corriente a existencias. Aquí tenemos productos terminados por valor de 3.600 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es efectos a pagar a corto plazo. Efectos a pagar a corto plazo son aquellos pagarés o letras de cambio que hemos firmado y que debemos, por eso se supone que es a pagar y además que hay que pagarlo en un plazo inferior a un ejercicio económico, por eso es a corto plazo. Por lo tanto, es una deuda porque hay que pagarla y es corriente porque hay que pagarla en el corto plazo. Por lo tanto, va al pasivo y dentro del pasivo, en el pasivo corriente. Aquí lo tenemos, efectos a pagar a corto plazo, por valor de 2.800. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es amortización acumulada del inmovilizado material, que es lo que se han ido depreciando los elementos de inmovilizado material, es decir, los elementos que tienen permanencia en la empresa superior a un año y que tienen presencia física, material. Esta depreciación tiene un valor de 9.200 euros y va con signo negativo en el activo no corriente y dentro del activo no corriente en el inmovilizado material. Como vemos, amortización acumulada de inmovilizado material va en rojo y entre paréntesis para indicar que es negativo. El paréntesis en contabilidad significa que es negativo por valor de 9.200 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es mobiliario. Bueno, pues mobiliario son todos los muebles que la empresa ha comprado, que tienen permanencia en la empresa por un plazo superior a un ejercicio económico y por lo tanto forman parte del activo no corriente y del inmovilizado material por valor de 3.800 euros. Por lo tanto, va al activo no corriente, al inmovilizado material y aquí tenemos la cuenta de mobiliario por valor de 3.800 euros. El siguiente elemento es créditos a corto plazo. Los créditos a corto plazo son el dinero que hemos prestado en el corto plazo como una inversión y que esperamos recuperar en un plazo inferior a un ejercicio económico. Por lo tanto, es activo porque nos deben dinero, es un derecho de cobro y como es corto plazo es activo corriente. Y dentro de activo corriente es una inversión financiera que lo tenemos aquí a corto plazo. Crédito a corto plazo por valor de 2.300 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento son las reservas voluntarias, que son los beneficios que se han generado en la empresa y que no se han distribuido entre los socios, sino que se han quedado en la empresa de forma voluntaria, por lo tanto forma parte de los recursos propios y forma parte del patrimonio neto. Aquí tenemos las reservas voluntarias por valor de 1.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento, que es deudas a largo plazo con entidades de crédito, que son las deudas que tenemos pendientes con entidades financieras, como por ejemplo un préstamo bancario, y como pone largo plazo es no corriente, por valor de 7.500 euros. Por lo tanto, irá a pasivo no corriente, porque es una deuda a largo plazo, y con entidades de crédito, con bancos, por valor de 7.500 euros. Continuamos con el siguiente elemento, que es proveedores de inmovilizado a corto plazo, que son deudas que tenemos contraídas con aquellos que nos han vendido
elementos de inmovilizado y es lo que tenemos que pagar en el ejercicio económico, por lo tanto es una cuenta de pasivo porque es una deuda y dentro del pasivo es pasivo corriente porque es a corto plazo. La tenemos aquí, proveedores de inmovilizado a corto plazo por valor de 4.900 euros. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es equipos para procesos de información, que son los ordenadores que tiene la empresa y que ha comprado, es decir, la inversión en ordenadores. Es un elemento de inmovilizado y es inmovilizado material porque es tangible, por lo tanto pertenece al activo no corriente porque tiene permanencia en la empresa por más de un ejercicio económico y aquí tenemos los equipos para procesos de información dentro del inmovilizado material por valor de 23.500 euros. Y continuamos con el siguiente elemento que es inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. Las inversiones financieras a corto plazo van al activo corriente, dentro del activo corriente van a las inversiones financieras a corto plazo y aquí la tenemos, inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio por valor de 2.800 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, clientes. Clientes son derechos de cobro que tenemos sobre aquellos que tienen la categoría de clientes en la empresa, es decir, que nos deben dinero, por lo tanto es un activo y es un activo corriente y dentro del activo corriente va a la cuenta deudores y otras cuentas a cobrar y aquí tenemos los clientes por valor de 4.200 euros y continuamos con el siguiente elemento que es banco, instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista en euros, que significa el dinero que tenemos en euros en una cuenta corriente en un banco. Por lo tanto, es un activo corriente y dentro del activo corriente es dinero en efectivo, porque incluso tendremos una tarjeta de crédito con la que podremos ir pagando con dinero que se va a cargar en el banco. Aquí lo tenemos, banco con cuenta corriente por valor de 4.400 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio es el beneficio que se ha obtenido en este ejercicio económico. Por lo tanto, son recursos propios. Los recursos propios van al patrimonio neto. Tenemos patrimonio neto y aquí tenemos resultado del ejercicio por valor de 10.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. Como hemos dicho, los proveedores de inmovilizado son deudas que tenemos contraídas con los proveedores de elementos de inmovilizado, como pueden ser los muebles o como pueden ser los elementos de transporte o los ordenadores. Y por lo tanto, se va a devolver en el largo plazo, es decir, es la deuda que cumple en el largo plazo. Va a ser pasivo porque es deuda y va a ser no corriente porque es largo plazo. Lo tenemos aquí, proveedores de inmovilizado a largo plazo por valor de 2.500 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, que es caja euros, que es el dinero que está en efectivo en la empresa, en la caja registradora, por ejemplo. Va por valor de 2.200 euros. Esto va al activo corriente y dentro del activo corriente al efectivo. Y aquí tenemos la cuenta caja euros por valor de 2.200 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, capital social. Capital social es el dinero que han aportado los socios, dinero o bienes que han aportado los socios a la empresa en el momento de su constitución. Por lo tanto, son recursos propios de la empresa y es la cantidad que tenemos que determinar en el apartado B. Por lo tanto, va al patrimonio neto y dentro del patrimonio neto a los fondos propios, que es capital social por valor de X. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento son deudores. Los deudores son todos aquellos que nos deben dinero y si no indican nada es en el corto plazo, si no tiene que poner deudores a largo plazo. Y va al activo corriente y dentro del activo corriente a la cuenta deudores y otras cuentas a cobrar. Aquí la tenemos por valor de 1.300 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Elementos de transporte. Los elementos de transporte son las inversiones que ha hecho la empresa en vehículos, por ejemplo, furgonetas, camiones, coches, etcétera. Por lo tanto, son elementos tangibles, son materiales y duran más de un ejercicio económico, por lo que va al inmovilizado material dentro del activo no corriente, al inmovilizado material. Aquí lo tenemos, elementos de transporte por valor de 54.900 euros. Y continuamos con el siguiente y último elemento, materias primas. Las materias primas son las existencias que tenemos guardadas en el almacén de las materias primas que necesitamos para producir. Por lo tanto, se espera que se van a gastar en el corto plazo y forman parte del activo corriente y dentro del activo corriente de la submasa existencias. Aquí la tenemos, materias primas por valor de 1.200 euros. Y con esto hemos acabado todos los elementos de la tabla. Para acabar el balance según el plan general contable hay que sumar cada una de las submasas y cada una de las masas que están en amarillo para calcular el total del activo y el total del patrimonio neto y el pasivo. Vamos a sumarla, tenemos la masa de inmovilizado material, es la suma de
el mobiliario, los equipos para procesos de información, los elementos de transporte, menos la amortización acumulada de inmovilizado material que mide la pérdida de valor de estos elementos. Y eso nos da 73.000. Por lo tanto, como no hay ninguna submasa más en el activo no corriente, el activo no corriente es 73.000 euros. El activo corriente, comenzamos con las submasas. Las existencias, tenemos que sumar 3.600 euros de los productos terminados más 1.200 euros de las materias primas, que nos da 4.800 euros. Deudores y otras cuentas a cobrar. Tenemos 4.200 de los clientes más 1.300 de los deudores, que nos da 5.500 euros. Inversiones financieras a corto plazo. Tenemos de los créditos a corto plazo 2.300 euros y de las inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio 2.800 euros, que nos da 5.100 euros. De efectivo, tenemos en el banco 4.400 euros y en la caja 2.200 euros, que nos da 6.600 euros. Con esto hemos acabado el activo corriente, que será la suma de 4.800 de existencias, más 5.500 de euros y otras cuentas a cobrar, más 5.100 de inversiones financieras a corto plazo, más 6.600 de efectivo, que nos hace un total de 22.000 euros. Por lo tanto, el total del activo que está aquí, es la suma de 73.000 euros del activo no corriente, más 22.000 del activo corriente, que nos da 95.000 euros. Vamos a las masas del lado derecho, es decir, del origen de los fondos, de la financiación. Y tenemos que el patrimonio neto está formado por las reservas voluntarias, que es 1.000, por el resultado del ejercicio, que es 10.000, más lo que queremos determinar, que es X, el capital social, y nos da 11.000 más X. El pasivo no corriente es la suma de las deudas a largo plazo con entidades de crédito, que es 7.500 euros, más los proveedores de inmovilizado a largo plazo, que es 2.500 euros, que nos da 10.000. El pasivo corriente es la suma de proveedores efectos a pagar a corto plazo y proveedores inmovilizados a corto plazo, es decir, la suma de 1.300 más 2.800 más 4.900, que nos da 9.000. Por lo tanto, el lado de la estructura financiera nos da un total de 30.000 más X, que es la suma de 11.000 más X, más 10.000 más 9.000. Con esto hemos acabado el apartado A, que nos pide que realicemos el balance. En el apartado B se nos pide la cifra del capital social. Para ello vamos a aplicar la ecuación fundamental del patrimonio, que nos dice que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. También es la ecuación fundamental de la contabilidad. Tenemos que el activo lo hemos calculado y nos daba 95.000 euros y el patrimonio neto más el pasivo era 30.000 más X. Por lo tanto, tenemos que, despejando la X, nos da que el capital social es 65.000 euros. Y en el apartado C se nos pedía que calculáramos y comentáramos el ratio de endeudamiento, es decir, el pasivo entre la suma del pasivo más el patrimonio neto. Tenemos, por un lado, que el pasivo es 19.000 euros, que se calcula como la suma del pasivo no corriente y el pasivo corriente. Por otro lado, tenemos que el patrimonio neto más el pasivo suma 95.000 euros, que es lo mismo que el activo. Y haciendo esta operación nos da 0,2. ¿Qué significa este 0,2? Bueno, pues significa que de la estructura financiera de la empresa, el 20% es pasivo, es decir, el 20% son deudas y el resto, el 80%, serán recursos propios. Por lo tanto, un 20% de la financiación es ajena. Esto significa que el resto es propia, por lo tanto, la empresa no va a tener problemas de solvencia, ya que el nivel de endeudamiento es bajo. Quizás la empresa podría aprovechar mejor el apalancamiento financiero, es decir, podría realizar inversiones que sean rentables vía endeudamiento. Pero, en principio, para poder interpretarlo, pues decimos que la empresa está en una situación de solvencia normal y que su nivel de endeudamiento es bajo.